Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho a la protesta. Tenemos dos invitados conocedores del tema, el doctor Kenneth Burbano Villamarín y el doctor Roberto Sabaraí, para que conozcamos las dos caras de la moneda. Doctor Burbano, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, doctor Víctor Julio, y de igual manera al doctor Roberto. Buenas noches. Para mí es un gusto estar con ustedes y desde luego con nuestra audiencia. El doctor Burbano es abogado, es actualmente el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, ha sido magistrado auxiliar de la JEP, es conjuez de la Corte Constitucional, así que es una persona muy conocedora del tema. Y también está el doctor Roberto Sabaraín. Doctor Sabaraín, bienvenido, conocedores de nuestra problemática nacional, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, mucho gusto en estar con ustedes y acompañarlos en este programa que tiene una gran sintonía, entre otras cosas, aquí en el Caribe colombiano. Doctor Burbano, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, pero no ha sido reglamentado. ¿Cuáles son esos límites que puede tener ese derecho a la protesta? Y me refiero a ellos por los hechos que ocurrieron en Colombia la semana pasada. Bueno, muy bien. Es importante tener en cuenta que dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, pues hay varios derechos, entre esos derechos fundamentales, y hay que entenderlo de manera suficientemente clara. Dentro de esos derechos fundamentales de las personas está el derecho a la reunión, a la manifestación y la protesta. Ello implica que si es un derecho fundamental, estos derechos fundamentales no pueden ser regulados o no pueden ser reglamentados de cualquier manera, sino que hay una reserva especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano para que se haga con un procedimiento que trae la propia Constitución, y en este caso son las llamadas leyes estatutarias. Este derecho a la reunión, manifestación y protesta es, pudiéramos decir, de los derechos que tienen mayor legitimidad dentro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este derecho es la expresión misma de la inconformidad de las personas. Es la expresión misma para señalarle, por ejemplo, a un gobierno que las políticas que se tienen o que otro tipo de situaciones que se puedan presentar con el ejercicio del poder o con el desarrollo mismo de la vida ciudadana pueden tener grados de contradicción, pueden tener grados sencillamente de reproche o apenas, dijéramos, de una manifestación, si se quiere, para llamar la atención sobre puntos que se puedan mejorar. Eso implica entonces que este derecho a la reunión, manifestación y protesta no es sinónimo de violencia, ni es sinónimo o puede equipararse, dijéramos, con ataques al poder del Estado. No, es el fundamento mismo de lo que pudiéramos llamar la ciudadanía, bajo el entendido de que si un gobernante es cauto y hay unos gobernantes que están cumpliendo con su deber, pues atienden o por lo menos escuchan el llamado de quien está haciendo uso legítimo de la protesta. Las protestas no se pueden calificar entre buenas y malas. Hay un presupuesto necesario, dijéramos, en el ordenamiento jurídico, que es que ese derecho a la reunión, manifestación y protesta no sea violento. Entonces, si ya vamos con el presupuesto de que estamos identificando la protesta con la destrucción de los establecimientos comerciales, con el daño de los bienes de los ciudadanos, eso no es protesta. Eso se llama vandalismo y se llama comisión de delitos. Y eso tiene que ser contrarrestado por las autoridades. Pero cosa distinta es, como por ejemplo lo que hemos mirado en estos días, las manifestaciones de inconformidad porque no están de acuerdo, por ejemplo, con ciertas situaciones que se presentan en materia de impuestos, de reforma tributaria, de educación, de salud, de pago de salarios, de afectaciones que hay con la pandemia y que la gente obviamente demanda respuestas. Pero alguien podría sencillamente caminar y protestar porque él considera que no se le ha puesto suficiente, y es apenas un ejemplo, suficiente atención a la venida del Espíritu Santo entre los colombianos. Y uno no podría decir que esa protesta es absurda, porque dentro de las creencias religiosas de esas personas, para ellos puede ser muy importante y podrían protestar por ello. Entonces, ese ejercicio, esa manifestación, dijéramos, que no solamente es protesta, marchar, caminar, sino también de la libertad de expresión,
de el ejercicio, dijéramos, de pensar diferente, que en general es disruptivo. ¿Qué quiere decir por esto? Que uno no podría decir que para que no se altere el tráfico, para que no se altere el comercio, lo mejor sería que protesten dentro de las casas o dentro del conjunto cerrado. No, porque la propia Corte Constitucional ha señalado que la lógica de este derecho es que sea disruptivo. Y su escenario natural son las calles, los parques, las vías públicas, y ahí está entonces, dijéramos, un primer presupuesto sobre esto que se llama el derecho de reunión, manifestación y protesta. Y doctor Sabaraín, bajo ese escenario, y usted como un conocedor de la problemática nacional, ¿qué comentario le merecen a usted los hechos causados o ocurridos en Colombia la semana pasada? Me va a tocar discutir con el doctor Urbano, porque estamos de acuerdo y por lo general uno discute cuando está de acuerdo. Estamos de acuerdo que el derecho a la protesta, el derecho a la reunión, manifestación y protesta existe y es un derecho clarísimo. Pero lo que pasa es que el principal derecho, doctor, es el derecho a la vida. No se puede anteponer ningún derecho al derecho a la vida. Mientras el derecho que tú estás ejerciendo afecte al derecho a la vida, se queda sin funciones el derecho original o la protección al derecho a la protesta. Ahí estamos de acuerdo en que es una cosa llena de vándalos y todas esas cosas que ocurrieron ayer y están ocurriendo hoy no pueden llamarse protesta, no son en realidad una protesta. Y la obligación de quien proteste es preservar el derecho a la vida y a los bienes, y hay mil cosas que están ocurriendo. Ahora bien, doctor, si fuera la primera vez que una marcha deriva en vandalismo, que una marcha deriva en acciones tan horribles como las de ayer y las que están ocurriendo hoy, uno diría, no, eso es una confusión de un hecho episódico. Pero no. Siempre que hay una marcha, deriva en vandalismo. Y siempre que deriva en vandalismo, atenta contra el derecho a la vida. Entonces ahí sí tenemos una diferencia. Por supuesto que el derecho a la protesta hay que ponerlo en práctica y dejarlo ejecutar, pero nunca por encima del derecho a la vida. Y estas protestas, en esta época de pandemia, esta protesta, estos paros, en esta época de crisis económica, además de inoportunos, atentan contra la vida. Esa es la diferencia que tenemos. O sea, una cosa dice la letra de la ley, en la cual yo supongo usted es experto, yo no soy abogado, yo soy arquitecto. Y otra cosa es el espíritu de la ley. No puede ponerse en práctica, ni ejercerse, ni preservarse, ni defenderse en ningún derecho si no hay vida. Esa es la posición que tenemos nosotros. Y sobre esa diferencia, doctor Sabaraín, vamos a volver brevemente porque vamos a unos mensajes comerciales y regresamos al consultorio jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social.
calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Yo me llamo Gladys Palomino, tengo 70 años, ya yo me vacuné. La vacuna es efectiva y segura. Si tienes más de 70 años, acude a tu centro de vacunación más cercano y con solo presentar la cédula, vacúnate de una. Por un Atlántico con vida. Gobernación del Atlántico. El casco no te lo puedes quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. No lo olvides, aprovecha y paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Regresamos a consultorio jurídico conociendo sobre la reglamentación del derecho a la protesta. Doctor Burbano, usted dice que ese es un derecho que está en la Constitución, está garantizado, pero el doctor Sabarain dice sí, pero aquí pueden haber dos derechos que podrían estar en eventuales conflictos. Estamos en pandemia, estamos en un aislamiento obligatorio. Este hecho que se convocó, si sabemos que al convocarse se pueden presentar mayores contagios, mayores enfermedades, no hay la suficiencia de camas para atender a los enfermos, pueden muchas personas contagiarse, enfermarse, morirse. ¿Se debe tener en cuenta esa consideración para convocar a una protesta o no es necesario? Mire, siempre que hay ejercicio de derechos de las personas, usted va a encontrar que el límite, digamos, para el ejercicio de los derechos humanos de una persona puede tener, dijéramos, como dos cortapisas. Uno, el ejercicio de los derechos de los otros. Y dos, el límite que le impone el ordenamiento jurídico democrático. Si vamos con esa consideración, el ejercicio del derecho a la protesta siempre tendrá cortapisas, porque siempre entrará en tensión con los demás derechos. Por ejemplo, vamos a suponer que no estuviésemos en esta situación de COVID. Entonces, las personas que necesitan llegar a su trabajo y que gracias a la protesta pues hay trancón, pues van a decir, pero yo no tengo por qué estar afectado porque yo no estoy participando en esa protesta, pero si yo tengo problemas en mi trabajo por no llegar temprano por el trancón, voy a tener problemas. Y así lo dirá la persona que va a llegar a su trabajo, la persona que no alcanzó a llegar a la cita médica, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo miramos objetivamente y, por ejemplo, lo hacemos con cifras, no está demostrado, por ejemplo, que en la protesta que ocurrió y que han ocurrido protestas nacionales desde el año pasado, en el caso, por ejemplo, de la minga indígena, que fue un éxito total, donde se cumplieron todas las medidas de bioseguridad. En el caso, por ejemplo, de la marcha de los estudiantes que estaban marchando porque se iba a privatizar, ellos decían que pues se marchaba contra la privatización del SENA. Y en múltiples marchas que les ha tocado adelantar a servidores de la salud, a médicos y a enfermeras que todavía les deben los sueldos, a médicos y enfermeras que les ha tocado marchar porque todavía les deben los sueldos. No está demostrado que gracias a esas marchas hayan aumentado, dijéramos, los contagios o que se hayan disparado, dijéramos, como los picos. Pero sí ha ocurrido cosas distintas, como por ejemplo, que se decretara un día para que no se cobre IVA y la gente multitudinariamente llegó a los centros comerciales a hacer compras. Entonces, siempre y particularmente en estas situaciones vamos a tener potencialmente una afectación al derecho a la vida. Entonces, algunos, por ejemplo, algunos individualmente considerados dijéramos, bueno, yo creo que no es momento para salir a las calles, pero quien quiere hacerlo, bien puede hacerlo.
y el ordenamiento legal no le puede impedir que lo haga, ni mucho menos la decisión de un juez, como ocurrió por acá en Bogotá con el Tribunal de Cundinamarca, que sacó una sentencia por demás muy curiosa y cargada de una serie de contradicciones. ¿Y qué pasó en la vida real? Pues la gente salió. Entonces, si eso no es posible contenerlo porque ni la Constitución lo permite ni se tiene por qué contener, lo único que convoca es, primero, que si estamos en una situación de COVID, pues se respeten las medidas de bioseguridad, uno. Segundo, que haya una articulación entre quienes son promotores de las marchas, por ejemplo, y las autoridades municipales y nacionales en esa materia, porque escenarios para los contagios es lo que sobran. Nos tocaría, por ejemplo, prohibir que la gente se montaran, yo no sé cómo se llama allá en Barranquilla, se llama ¿es el mío o lo que en Bogotá es el Transmilenio? Transmetro. En el Transmetro, porque pues ahí van la gente, no solamente en un escenario cerrado y supóngase que esté lloviendo, sin tapabocas más, y ahí hay contagios. En sitios de trabajo, ahí hay contagios. En el metropolitano habrá contagios. Entonces, todo habría que prohibirlo. En el caso de los comerciantes que están reclamando ir a sus restaurantes y demás, y pues no, qué pena, nos tocó cerrar porque pues lo primero está la vida, cuando tenemos meseros desempleados, empresarios quebrando y toda esa cosa. Entonces, eso es, dijéramos, parcialmente cierto, y bajo ese parámetro de que están afectados derechos de otros, siempre con la reunión, manifestación y protesta, habrá un choque con los demás derechos. No cabe duda. Entonces, a mí me parece que eso hay que mirarlo de manera más objetiva, porque en el ejercicio de los derechos siempre va a haber contraposición. Y repito, insisto, quien marche y afecte vida, integridad y bienes de otras personas, esta persona no está protestando, esta persona es un delincuente. Y a esta persona hay que aplicarle las medidas que prevé la ley, no solamente para que pague por lo que hizo, para que responda si cometió algún delito de lesiones personales y demás, y esta persona no se puede catalogar de esa manera. Miren los titulares de los periódicos y termino con eso. Con miles de personas, con cientos de personas que marcharon pacíficamente, los titulares de algunos periódicos son mostrando el incendio que hubo en Bogotá, mostrando la tumbada del busto pues, del señor Belalcázar en Popayán, cuando miles de personas lo hicieron pacíficamente, respetando los protocolos de bioseguridad, inclusive asaltaron por ahí un almacén y la gente devolvió las mercancías que se habían sustraído, entre otros aspectos. Doctor Urbano, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. Una próxima pregunta para el doctor Sabaraín en consultorio jurídico. Doctor Sabaraín, hay unas normas constitucionales y legales, pero además todo Colombia puede tener los efectos en la salud, en la economía de estas protestas. Usted, como conocedor de la problemática nacional, ¿qué comentario le merecen todos estos eventos ocurridos recientemente? El comentario del doctor Urbano es hábil, porque está desviando el hecho de que haya gente que se monte en el Transmetro, haya gente que vaya a los restaurantes. En esos ejemplos, siempre se le exige, o al chofer del bus o al dueño del restaurante, se le exige que se conserven las medidas de bioseguridad, como debió exigírsele a los promotores de las marchas, que conserven las medidas de bioseguridad, que no las conservas. Entonces, cuando no se conservan en un restaurante, se castiga al dueño de ese restaurante. Entonces, aquí hay que castigar a los promotores, porque los culpables son los promotores porque no implementaron las medidas de bioseguridad. Pero hay un hecho que el doctor pasa por alto. Y es que para que exista el ejercicio de algún derecho, debe haber vida. Yo no puedo pedir el derecho al trabajo, ni pedir el derecho a la libre expresión si estoy muerto. Debe haber vida. Entonces dice usted que no se ha comprobado que una cosa tenga que ver con otra, que los contagios, eso está más que comprobado, que los contagios se originan en las aglomeraciones,
en el mundo entero, no ahora, sino desde cuando la gripe española, la mal llamada, injustamente llamada gripe española, desde mucho antes, siempre que ha habido pandemias, siempre está primero comprobado por experiencia, pero hoy por hoy está comprobado científicamente. Entonces, por eso los científicos del mundo, no aquí los de Colombia, exigen que se limiten las aglomeraciones. Si tú no limitas la aglomeración en tu restaurante, te tienen que castigar, te tienen que poner una multa. Entonces hay que pedir multa para los señores de la CUT, para los señores de FECODE, para el señor Petro y todos los promotores de esos desórdenes. Tienen que ser castigados porque la vida es lo primero. Y está comprobado que las aglomeraciones fomentan los contagios. Viendo lo segundo, que es el derecho al trabajo. Si la gente está en mala situación, entonces un paro, les dicen no vayan a trabajar. Eso es completamente absurdo. Es que a mí lo que me parece, doctor, y perdóneme que se lo diga, es que usted es muy versado en la Constitución, de hecho forma parte de la Corte. Pero es que hay una cosa que es indispensable, que es la consideración. Porque una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Entonces aquí tiene que primar es la consideración, el derecho a la vida y la consideración. Hasta eso es lo que tengo que decir si no hay tiempo. Desafortunadamente a nuestros invitados se nos acabó el tiempo, pero les voy a dar un minuto a cada uno para que, doctor Burbano, ¿por qué fue importante el derecho a la protesta la semana pasada? Me parece que fue muy importante porque es una expresión de lo que está sintiendo la ciudadanía. El mensaje para el gobierno es claro, las cosas van mal, no se quiere la reforma tributaria, es un asunto apenas, pero hay problemas de salud, hay problemas de desempleo, hay problemas de educación, hay problemas de pobreza. A la gente no se le puede pedir que permanezca en sus casas cuando está aguantando hambre. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, me parece que hay un mensaje no solamente político, sino también de un sentir nacional que se expresa a través de esto que se llama la protesta. Y doctor Sabaraín, ¿por qué estuvo mal la protesta la semana pasada? Porque la protesta siempre, a pesar de los 2 o 3 ejemplos que son las excepciones que confirman la regla, siempre son factor de contagio cuando estamos en plena pandemia y siempre están invadidas por vándalos, siempre terminan en agresiones a otra cosa que es un derecho, que es los bienes ajenos, el derecho al trabajo de los dueños de los almacenes. Entonces es absolutamente absurdo convocar una protesta en esta época. Así como dicen, y yo creo lo mismo, que fue inoportuna la presentación de la reforma tributaria. Esto ha sido mucho más que inoportuno, porque la reforma tributaria vaya y venga, pero convocar una marcha es absolutamente criminal. Esa es la única consideración, el único calificativo que se merece. Gracias a nuestros invitados por aceptar la invitación para discutir tan importante tema. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.